Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, vámonos a ir con el programa Visual Chart, a analizar primero los índices, primero en el ultra corto plazo, y vamos a comenzar con el Dow Jones en gráfico horario para ultra corto plazo. Confirmarme por favor si estáis viendo ya el gráfico del Dow Jones a tiempo real. Vale. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a cambiar del Dow Jones al Nasdaq 100 para que veamos si todo funciona a la perfección. Pasamos al Nasdaq 100, al tecnológico. Decidme por favor si estáis viendo ya el gráfico del Nasdaq. Vale, como veis tenemos tiempo real. Todo funciona perfecto. He estado esta semana haciendo pruebas con el broker, con GKFX, para solucionar ese problema que habíamos tenido en las semanas anteriores, en las que había un retardo entre lo que veíais en la imagen y lo que yo os estaba mostrando. Y bueno, veo que ya todo funciona correctamente, así que a partir de esta semana, en principio, nunca más debería de fallar el seminario. De acuerdo, el error era que me conectaba dos veces la plataforma, y al conectármela dos veces, pues digamos que ralentizaba el compartir la pantalla. Así que bueno, hemos mirado la manera de entrar en el seminario de otra manera, para que solo conectara una vez mis claves como ponente, y bueno, pues a partir de ahora ya todo debería de funcionar a las mil maravillas, como antaño, como siempre, ¿no? Pero es verdad que en las últimas semanas pues estaba siendo un incordio, ¿no?, el poder dar el seminario correctamente y darlo con total normalidad. Ya os decía que estaba seguro que no era culpa de mi ordenador, ni de la velocidad de internet, etcétera, etcétera, con lo cual el error tenía que estar en la plataforma, en la conexión con la plataforma, en algún tema técnico, ¿no?, que al final hemos podido encontrar, ¿no? Bueno, así que sí, obviamente puede volver a fallar, pero ya no será por este motivo. O sea que este fallo tan raro que teníamos, que había ese retraso de 3 o 4 minutos, ya está solucionado de cara a próximas semanas. Empiezo con el Dow Jones, vuelvo otra vez sobre mis pasos. Gráfico horario, Dow Jones, ultra corto plazo. Momento interesante porque tenemos al Dow Jones ahora mismo en una primera zona de soporte, que es esta línea en línea negra, que es un soporte dinámico con sesgo ligeramente descendente, y donde se viene apoyando el Dow Jones en las últimas 4 ocasiones. No llega a ser un soporte horizontal, aunque casi es horizontal, sino que tiene ligero sesgo descendente. Ya os digo siempre que un soporte no tiene por qué ser una directriz alcista, ni siquiera tiene por qué ser una directriz horizontal, porque por ejemplo, cuando un activo está en un canal bajista, la base del canal no deja de ser un soporte, aunque obviamente pues hay el riesgo de comprar, es que los mínimos van siendo decrecientes, ¿no? Pero sí que es un soporte, ¿no? Un soporte dinámico. Bueno, entonces, esto es una de las cosas que había explicado, no sé si asististeis a un curso de iniciación a la bolsa que di con los amigos de Tutores Forex, de una web de Perú, en el que asistieron, creo que fue, me comentara el organizador del evento, que fue para inversores españoles y latinoamericanos, que se había batido el récord, ¿no?, de inscritos en la plataforma. Creo recordar que se anotaron a ese curso de introducción al análisis técnico, creo que fueran 469 personas, lo cual, pues la verdad que fue tremendo, ¿no? Y una de las cosas que comentaba al hablar de soportes es que no solo hay soportes ascendentes o horizontales, sino que también los hay descendentes. Este sería un ejemplo, este que veis en el Dow Jones. De momento el Dow Jones ha corregido entre el 38 y el 50% FIBO de toda la última subida, y tiene como resistencia, sigue teniendo la resistencia en la bajista que veis señalada en color rojo, y en el máximo decreciente anterior en la zona de 18.399. 18.399 puntos. Ahí tiene también una zona de resistencia. Por encima de ese último máximo, pues ya todo apuntaría a continuidad de la subida, pero incluso yo ahora, en mi opinión, ya ese nivel se puede bajar y tenemos una resistencia
inferior a vigilar, y de superar este nivel ya podríamos dar la consolidación por terminada, sería si el Dow Jones supera 18.275 puntos. Esa sería la zona de resistencia. Si la supera, pues todo indicaría más subidas, y ahora, pues como vemos, intentando reaccionar desde el soporte. Veremos qué vela horaria acaba dejando dentro de 18 minutos, porque está intentando dejar una vela con sombra inferior alargada. Continuamos con el SP500, índice director de las bolsas mundiales, y es que si el Dow Jones tiene una directriz clara, la del SP es todavía más clara. Esta directriz bajista que veis en color rojo, que une los últimos máximos decrecientes, y lo que venimos diciendo desde hace ya semanas es que la superación de esta directriz nos avisaría que la consolidación ha terminado y que todo apunta a nuevas subidas después de este descanso o consolidación. De momento el SP ha corregido al 50% FIBO de la última subida. Bueno, una corrección normal, lógica y habitual, ¿no? Después de un movimiento fuerte de subida. Veremos si le llega el 50% para desde ahí ya subir, o se va a buscar el 61.8. Mientras no pierda el 61.8, yo creo que las probabilidades de que esto sea solo un descanso son muy altas, ¿no? Para intentar seguir con la subida. Pasamos ahora al Nasdaq 100, al sector tecnológico, que es el que más está cayendo en la sesión de hoy, aunque también está intentando un rebote desde el mínimo del día. Vamos a ver qué vela deja horaria, a ver si da alguna pista. De momento en fase de consolidación después de una subida muy fuerte, muy potente, en la que, bueno, pues el Nasdaq 100 marcaba nuevos máximos del año, y ahora pues está en una consolidación desde niveles de sobrecompra que había hace muy poquito. Ahí decíamos en nuestro centro de traders que había muy mal timing de compra. Fijaos aquí como tenemos una zona de resistencia, y aquí el RSI estaba en sobrecompra extrema, ¿no? Normalmente en extremos hay que escapar de comprar, ¿de acuerdo? Tenéis que intentar no comprar nunca en extremos, porque de superar ese, de comprar aquí, seguramente os vais a llevar un disgusto, porque estaréis comprando en un momento de euforia y seguramente lejos de soportes, ¿no? Con mal timing. Ahora estamos en cambio en la parte contraria, que estaríamos en zonas para vigilar compras. Ya sé que la mayoría trabaja al revés, pero es que la mayoría pierde. La mayoría vende cuando hay miedo, cuando hay pánico, y compra cuando hay euforia y cuando hay sobrecompra. Así que tenéis que intentar no caer en eso, ¿no? Vale, veo Adrián me pregunta ¿con quién di la conferencia de más de 400 personas? Fue con Tutores Forex, y la verdad que fue un orgullo pues que viniera tantísima gente, ¿no? Y me dijeron que llevan 5 años dando seminarios con muchos analistas de todo el mundo, y que fue ese el de introducción a la bolsa que dimos el año pasado, no recuerdo en qué mes fue, que fue el más seguido desde que fundaron su web, ¿no? La de Tutores Forex, que se encarga precisamente de hacer seminarios sobre mercados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, fue desde luego un honor, ¿no? Así que bueno, agradeceros también a todos los que venís a estos seminarios cada miércoles con GKFX. De verdad, muchas gracias a todos por estar aquí semana a semana, ¿no? Bueno, de momento, en consolidación, corrigiendo un poquito desde sobrecompra, veremos si es capaz de reestructurarse al alza. Pasamos, hemos visto los norteamericanos, pasamos ahora a los europeos. Empiezo con el IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX se cumplieron estructuras de impulsos Fibonacci, siguiendo el método Fibo de Bolsa General, que explicamos en el curso online de Bolsa General, que es un método que obviamente los Fibonacci no los hemos inventado nosotros, ¿no? Pero sí que la metodología clara, específica de cómo trabajar con Fibos, digamos que hemos ido un pasito más allá, ¿no? Que es lo que explicamos en el curso online de Bolsa General. Y ahí el IBEX cumplió 3 estructuras diferentes, paralelas y totalmente válidas las 3, una de 3 impulsos alcistas, otra de segundo impulso alcista más grande, y otra de segundo alcista más pequeñita, ¿no? Y una vez cumplió todas esas estructuras, pues vino un descanso en la subida, una consolidación normal. En esa consolidación fue a buscar apoyo a los 8.543, y ahí explicamos y avisamos en directo en nuestro centro de traders, e incluso pues también lo comentamos
en el foro abierto, al que podéis visitar el que quiera, porque está abierto para todo el público, avisamos de que el IBEX tenía un doble suelo, creo que también lo llegué a comentar en algún seminario, que teníamos un doble suelo activado hacia 9.140. Era un objetivo de 300 puntos de subida aproximadamente. Esos 300 puntos se cumplieron, subió el IBEX esos 300 puntos, se cumplió, el IBEX fue otra vez a niveles de sobrecompra, lejos de soporte, y aquí decíamos que había muy mal timing de compra. No hace falta, ¿verdad?, que os enseñe las conversaciones del chat, donde nos reunimos 6 horas diarias con los clientes buscando oportunidades de trading y siguiendo el mercado a tiempo real. No os hace falta el aviso exactamente del día 24 de octubre, donde estamos diciendo a los clientes que hay muy mal timing de compra en los índices, que seguramente va a venir un descanso en la subida. ¿Queréis que os lo enseño o os fiáis y continuamos y ahorramos un tiempo precioso? A veces también me gusta, para la gente que es escéptica, pues ir comentando todo esto, ¿no? Pero si casi nos podemos ahorrar eso para continuar, ¿no? Veo la mayoría dice que continúe. De hecho, hay muchos testigos que sois clientes y otros que no sois clientes, pero sabéis que, bueno, si digo algo es que es así, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí viene un descanso en la subida, una corrección que pedía a gritos, ¿no?, que yo diría que era necesaria. También ha consolidado a niveles FIBO de la última subida. Si cogemos esto como la última subida, pues ahora ha consolidado a niveles FIBO. De momento nada grave. Y ya tenemos al índice que estaba en sobrecompra, ahora lo tenemos en sobreventa. El RSI hoy ha cerrado en el IBEX a 23. Bueno, es una sobreventa no enorme, pero ya una sobreventa considerable, ¿no? Así que pronto podría intentar un rebote técnico, al menos para aliviar esa sobreventa. Soporte clave 8.543. En esa sucesión de mínimos y máximos que tenemos aquí, ahí lo vemos, mínimos y máximos crecientes, el último mínimo creciente está ahí, 8.543. Así que realmente, mientras no pierda 8.543, el IBEX todavía estaría en fase de rebote. Pasamos del IBEX al Eurostoxx 50. Seguimos con la bolsa europea, pero pasamos ahora al Eurostoxx. Bueno, en el caso del Eurostoxx 50, todo empieza con un pequeño doble techo, avisado también en riguroso directo, cuando estamos reunidos con todos los clientes del centro de traders, en el chat privado, foro privado, seminarios premium de 2 horas de martes y jueves, pues comentamos que el Eurostoxx activa aquí un doble techo de solo 9 puntos. Es verdad que era un doble techo pequeñito, pero fue el inicio de esta corrección, ¿no? Todo empezó con esta figura típica de cambio de tendencia que se conoce como doble techo. Dos máximos en el mismo nivel, pierde mínimos entre máximos y a partir de ahí pues es cuando empieza la caída, cuando empieza la corrección. El primer soporte a vigilar en el Eurostoxx tendríamos dos soportes, ¿no? Uno intermedio, que sería este, 2.954, y otro que sería este, que es ya muy importante, 2.922, que sería el mínimo creciente anterior, ¿no? En cuanto al DAX, bolsa alemana, siguiendo con gráficos horarios para ultra corto plazo, en el caso del DAX, pues se chocó con la zona de resistencias, con los máximos anteriores, ¿no? La zona de 10.810 aproximadamente. Y aquí además tuvimos la fortuna de poder comentarlo en directo en el centro de traders justo aquí, decir, cuidado que está superando el máximo anterior, pero lo está superando con un timing de compra nefasto. Es decir, no es una buena zona de compra y seguramente ahí va a venir un descanso en la subida. ¿Por qué decíamos esto? Fijaos el pico del RSI. Pero vamos, que es que no hay que ser tampoco ingeniero de la NASA, ni trader de 15 años de experiencia, como es mi caso, o de casi 20, como es el caso de Albert Alvareda, para darse cuenta que esa no es una buena zona de compra. Fijaros, os voy a señalar simplemente los últimos picos de sobrecompra del RSI. Y ya vosotros saquéis las conclusiones, ¿vale? Yo simplemente os enseño uno de los indicadores que utilizo desde hace muchísimos años y os enseño simplemente los últimos picos que ha habido en el RSI, en el IBEX. ¿De acuerdo? Fijaros, por ejemplo, como no es sinónimo de que el mercado tenga que caer, era aquí. No es sinónimo que el mercado tenga que caer desde ahí, porque fijaros, por ejemplo, en este primer pico, el mercado apenas corrige un poquito para seguir subiendo.
pero sí que esas zonas no son zonas de compra, ¿no? Fijaros cómo coincide aquí, mal timing, bien necesita corregir para luego volver a subir, o aquí también mal timing, necesita corregir para luego subir, o aquí, que fue en esa sesión del 24-25 de octubre, como tampoco había buen timing, ¿de acuerdo? Entonces, esa zona no es una zona de compra. Y ahora pasamos a lo contrario, ahora estaríamos en zona de sobreventa, estaríamos más en una zona a vigilar para compras. Esto tampoco es la panacea, pero sí que es un buen indicador para no ir detrás de los precios o entrar con el pie cambiado. No se debe de comprar nunca en niveles de sobrecompra ni vender en niveles de sobreventa. ¿De acuerdo? Así que bueno, el DAX consolidando un poquito, ya en niveles de sobreventa, el RSI ha cerrado hoy en niveles de 20, con lo cual pues también lo normal sería que pronto tuviéramos ya un cierto rebote para al menos sacudirse esa sobreventa. Y de superar luego en el futuro esa zona de 10.810, pues todo apuntaría a más subidas y el soporte clave sigue estando aquí en el mínimo anterior, que perderlo además sería muy negativo, tendríamos ahí una especie de doble techo, incluso una especie de pauta de murciélago, sería muy negativo que perdiera los 10.189, pero mientras no pierda ese nivel tampoco habría una debilidad muy grande ni un síntoma de pánico de estar perdiendo un soporte realmente importante, ¿no? El primer soporte de importancia en el DAX para corto plazo son 10.189 y para medio plazo, luego si hay tiempo lo vemos con más calma, los 9.214 puntos. Bueno, por cierto, estamos ya otra vez en la sala, más de 100 asistentes y es así cada semana y de verdad os doy las gracias porque también entiendo que estas últimas semanas con los problemas técnicos que tuvimos y que ya están solucionados, pues claro, mucha gente se quedaba todavía, a pesar de que no podía ver los gráficos a tiempo real por ese fallo técnico que había con la plataforma, todavía quedaba el 80% de los asistentes se quedaban a ver el seminario o más bien a escucharlo, ¿no? Así que de verdad muchas gracias porque, bueno, hemos tenido unas semanas ahí de problemas técnicos que además me he vuelto loco para intentarlo solucionar porque no comprendía qué podía pasar porque obviamente pues el ordenador no tenía ningún problema, el audio, los cascos con micro incorporado sabía que tampoco tenía ningún problema y que la plataforma pues normalmente funciona bien, de hecho la usaba todas las semanas sin ningún problema. Entonces no entendía cuál era el fallo y la verdad pues me alegra de que ya esté solucionado y agradeceros pues la fidelidad, ¿no? Porque habéis seguido viniendo cada miércoles a pesar de que llevamos unas cuantas semanas con ese problema técnico. Bueno, seguimos. Visto el DAX, pasamos al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE estoy muy contento, ¿no? Porque se cumplió la estructura de 3 impulsos alcistas avisada en julio. Luego avisamos de un doble suelo en el mes de septiembre que también cumplió. Previamente también en agosto otro doble suelo que también cumplió. Luego una estructura de segundo impulso alcista que también se cumplió en el mes de septiembre. Y lo último que habíamos comentado en estos seminarios, por supuesto en directo en el centro de traders, pero también en estos últimos seminarios de semanas anteriores, os decía que el FTSE pintaba un descanso en la subida. ¿Recordáis, no? Del miércoles pasado, lo que decíamos del FTSE. ¿Y por qué decíamos esto? Pues os decía que tenía un doble techo activado con divergencia bajista hacia 6.880 y además había activado el 24 de octubre más recientemente otro doble techo con objetivo 6.903. Todas estas figuras y estructuras se avisan en directo en el centro de traders, ¿no? A través del chat, del foro privados y como veis pues ya están cumplidos. Digamos que lo mínimo que tenía que caer el FTSE ya lo ha caído y ahora pues, puede caer más, pero ya hay riesgo de que una vez cumplidos los objetivos intente seguir con la tendencia porque realmente la tendencia del FTSE sigue siendo alcista y tiene el primer soporte, el FTSE 100, en los 6.654 puntos. Mientras no pierda 6.654, pues esto habría que tomarlo de momento como una posible consolidación dentro de una tendencia alcista. Bolsa italiana, el MIB, y aquí, bueno, también hemos tenido la suerte, ¿no? O el buen tino de haber avisado también en riguroso directo en el centro de traders de que el MIB seguramente iba a caer. ¿Por qué? Recordaréis que durante estas últimas semanas, y diría el último mes y medio, os decía que la primera resistencia seria del MIB
estaba en la zona 17.400. Es correcto, este aviso que decíamos cuando el MIB estaba por 16.000 y pico y decíamos, seguramente va a rebotar porque tiene una divergencia alcista, objetivo por una especie de suelo hacia 17.043, pero en 17.400 tiene un obstáculo muy importante. Curioso, casualidades de la bolsa, ¿no? Para el que no crea en el análisis técnico, es otra casualidad. El MIB se para justo en la zona 17.400. Decíamos que ese era el primer nivel realmente importante de resistencia y luego estaba la zona 18.000. Bueno, pues en 17.400, como podéis ver, ahí lo que forma es un doble techo y un triple techo. Doble techo sería este, dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre máximos si lo cumple, y triple techo, el más grande, en el que realmente nos fijamos, porque el objetivo era más grande, y es el que hemos repetido hasta la saciedad, hasta que se ha cumplido, objetivo bajista como mínimo hacia 16.855. Así que enhorabuena a todos, objetivo ok, análisis cumplido, y desde esa resistencia que os avisé de 17.400, la bolsa italiana prácticamente ha caído 1.000 puntos, que no está mal, ¿no? ¿Cuál es el soporte? Pues ya lo estáis viendo, es este. Porque si la bolsa italiana perdiera el mínimo del 30 de septiembre, que es un nivel de soporte importante, pues si se pierde ese soporte, tendríamos un enorme doble techo. Sí que soporte clave 15.922 puntos. 15.922, 15.922 puntos. De perder ese nivel, tendríamos probabilidades muy altas de todavía más caídas. Se activaría un doble techo importante, esto ya de corto plazo, ¿no? Ya no sería de ultra corto, sino que sería ya para corto plazo. Así que importante que no pierda la bolsa italiana esos mínimos del 30 de septiembre, donde además ese mínimo, ese soporte, se hizo a costa o gracias al sector bancario. Entonces, el sector bancario rebotó desde esos mínimos, ahora vuelve a caer desde sobrecompra, había subido muy rápido desde ese 30 de septiembre donde dijimos que había entrado dinero en la banca, ahora han vuelto las caídas, luego veremos gráficos de la banca porque la verdad que es muy llamativo dónde se han frenado muchos valores del sector y si pierde la bolsa italiana ese mínimo del 30 de septiembre tendríamos un enorme doble techo, ¿no? Sería pues exactamente la misma figura que hubo aquí, pero en gigantesca, ¿no? Mucho más grande, por lo tanto el objetivo sería mucho mayor. ¿Me escucháis, verdad? Ahora mismo me escucháis todos otra vez, ¿verdad? ¿Me escucháis otra vez? Ha habido un microcorte de 20 segundos en la conexión, ¿vale? Esto no ha sido problema vuestro, sino que ha habido un corte que me ha avisado ya la plataforma en la conexión de 20 segundos. Esperemos que no se repita, así que continuamos. Y decía que la clave en Italia está no perder mínimos del 30 de septiembre, porque ahí empezó a subir la banca. Y si la bolsa italiana perdiera los 15.922 puntos, tendríamos un enorme doble techo. Continuamos, hemos visto la bolsa, los principales índices bursátiles en el ultracorto plazo, pasamos al corto medio plazo y voy a empezar con nuestro índice, con el IBEX 35. Y en el caso del IBEX 35, pues os decía que la clave para confirmar mejoría está en superar 9.360. Hemos dicho que si el IBEX superara este nivel es posible que pudiéramos volver a niveles de 11.000. Claro, esto estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De momento no ha podido con ese nivel, como podéis ver. Es verdad que el gráfico ha mejorado con la ruptura de la bajista roja, con la ruptura de la media 200. La zona de la media 200 morada parece que ahora es soporte. Y eso pues está muy bien, pero falta que se rompa este máximo relevante de medio plazo en los 9.360. Por encima de ese nivel, todo apuntaría a más subidas. En el Eurostoxx, el nivel de máximos de abril, la zona clave a superar para
pensar que lo peor ha pasado y que veremos subidas de medio plazo, está en los 3.157. 3.157 sería el nivel clave a superar en el Eurostoxx 50. En cuanto al DAX, vamos ahora a la bolsa alemana. Bueno, en cuanto al DAX, pues aquí no hace falta ya nada más, ¿no? Tenemos una tendencia alcista primaria desde el 2009, se rompió la directriz bajista roja, con lo cual, pues sí, hombre, podríamos marcar resistencias, porque las tiene este nivel, o el máximo de la historia también, son resistencias, pero técnicamente el DAX está en tendencia alcista, con un primer soporte de corto plazo en 10.189 y soporte clave de medio plazo en los 9.214. El FTSE, digamos que tiene pues el camino todavía más despejado y una estructura alcista más clara, porque aquí tenemos una figura activada, pendiente, por hombro, cabeza, hombro invertido, objetivo 7.325, que solo se anularía de perder 5.788, con cierto soporte intermedio en la media 200 y un objetivo también de largo plazo que tiene pendiente por ruptura de un enorme rango lateral o rectángulo hacia 7.400, es decir, dos objetivos apuntando hacia la misma dirección, con lo cual sigo pensando que lo más probable es que se terminen cumpliendo. PSI portugués, os dije que Portugal, aunque no es un índice grande e importante por volumen, ni no es muy seguido por los traders de todo el mundo, pero sí que decíamos que estaba interesante para seguir porque tiene una estructura muy clara. Decíamos que tenía un canal bajista clarísimo y además una media de 200 sesiones que lleva mucho tiempo siendo resistencia. Ha roto la primera de las resistencias, que es el techo del canal bajista, con lo cual pues ya podríamos marcar un enorme objetivo alcista, pero todavía faltaría que rompiera la media 200, que sigue siendo resistencia, veos que se ha frenado justo ahí, y sobre todo os he dicho que el PSI daba señal de compra para corto o medio plazo si supera 4.840, cosa que como veis todavía no ha ocurrido. Falta la confirmación también en Portugal, igual que falta en el Eurostoxx si supera el máximo de abril, 3.157, o si el IBEX supera 9.360. En el caso del Nikkei, bolsa japonesa, antes de irnos a Estados Unidos, en el caso de Japón os decía que la clave estaba en ver si superaba su resistencia, y os decía que la resistencia en el Nikkei eran los máximos también de abril, igual que en el IBEX, 17.613. Bueno, fijaros, ha estado ahí cerquita, pero no ha podido con ella, así que de momento el Nikkei Japón tampoco ha superado la resistencia que os vengo indicando y que confirmaría mejoría, porque además el índice japonés, el Nikkei, si superara ese máximo de abril en 17.613, activaría una clara figura de doble suelo, cosa que como veis no ha ocurrido, así que tampoco ha confirmado mejoría de medio plazo el Nikkei. Esta caída, si no va mucho más allá, pues podría ser muy sana, ¿no? Para coger un poquito de fuerzas para intentar romper resistencias, ¿no? Seguimos, pasamos ahora a la bolsa norteamericana, me voy al SP500, al índice director de las bolsas mundiales, nos vamos ahí al SP. Bueno, en el caso del SP500, de momento ninguna señal de debilidad, ¿no? No la veo por ningún lado. Hombre, alguno dirá, bueno, David, pero que ha perdido el mínimo de los últimos 2 meses, bueno, ultra corto plazo, ¿no? Pero en cuanto a la tendencia primaria de medio-largo plazo, de momento sin novedades, descansando, consolidando después de una subida muy potente, con cierto soporte de corto plazo en los 2000, exactamente en los 2002 puntos, y soporte clave 1810. ¿Por qué 1810? Porque es el último mínimo creciente y es el soporte horizontal y parte baja de un rectángulo que rompió por arriba y tendría objetivo pendiente por ruptura de ese canal hacia 3.423 puntos. 3.423 puntos. Seguimos, hemos visto el SP500, continuamos con el Nasdaq 100, el índice tecnológico. Y en cuanto al Nasdaq 100, bueno, pues cumplió ese gran objetivo que os marqué en seminarios de meses anteriores, por segundo alcista, siguiendo el método FIBO explicado paso a paso en el curso online de Bolsa General. Se cumplió ese gran objetivo y ahora, pues tras cumplir ese objetivo, la típica consolidación. Suele ocurrir esto, ¿no? Le vendrá bien para regular indicadores desde sobrecompra. De momento, no ha roto ningún soporte importante. El primer soporte clave de corto plazo, 4.179,
soporte clave en la tendencia alcista primaria de largo plazo, 3.888 puntos, que es el mínimo anterior. Así que de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia, sin ninguna señal de giro. Vamos ahora a pasar a Forex, al eurodólar. Antes comentaros que tenéis muchísima información y análisis para los que os guste la bolsa en portada de Bolsa General. Cada semana un montón de artículos, análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues tenéis este artículo escrito por Álvaro Alvareda, cómo ser novato y no morir en el intento, por qué la mayoría pierde en bolsa. Tenéis el último análisis del IBEX, cada semana se actualiza el análisis del IBEX, lo tenéis aquí. Los audios de las participaciones en radio, como la del lunes, en la que hablé de un montón de valores y de índices. Y tenéis también ofertas que vamos sacando, solemos intentar sacar alguna oferta cada año, y tenéis ahora mismo una oferta especial solo para el mes de noviembre, para, si contratáis 3 meses, los seminarios premium de 2 horas de martes y jueves, recibiríais gratis el boletín de corto plazo de forma diaria, ¿vale? Así que si estáis interesados en esa oferta, ahí tenéis toda la información y como siempre, pues os recomiendo seguir la web de los traders, ¿no? Que pronto vamos a hacer 10 años, se dice pronto, pero el tiempo pasa muy rápido, pronto vamos a hacer 10 años ayudando a inversores de todo el mundo. Así que nada, os dejo ahí el enlace para que el que le guste la bolsa, pues tiene ahí una web para visitar cada día. Continuamos. Vamos a Forex con el euro dólar. Hay un montón de preguntas, perdonadme porque no las voy contestando porque si no ya no daría el seminario. Solo contestando dudas podría igual contestar una tercera parte y solo me dedicaría el seminario a contestar preguntas, ¿no? Siempre intento echar un vistazo y contestar algunas. Por ejemplo, me dice Jaime, merece la pena comentar el tema de Trump, las elecciones, me imagino, ¿no? Que son en menos de una semana. Bueno, eso va a generar volatilidad. Gane quien gane, pues es un evento que va a generar volatilidad porque hay dudas. Cuando hay incertidumbre, eso se suele traducir en volatilidad. Creo que el mercado reaccionaría peor o con más volatilidad, pero luego a lo mejor de una caída brusca luego sube muy fuerte. Pero lo que habría seguramente es más volatilidad si gana Trump y algo menos de volatilidad, aunque también la habría, si gana Hillary. Bueno, pues es un evento como cualquier otro evento, como cuando hay un dato de paro muy esperado o cuando no hay dudas de si se van a subir tipos o no, y por lo tanto que va a generar incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho ya hay brokers que están aumentando el margen para muchos activos, ¿no? Pues sobre todo los relacionados con el dólar o el peso mexicano, que son pues sobre muchos de los activos que van a ser más volátiles o a los que les va a afectar más, pues si es ganador Hillary o si es ganador Trump, ¿no? Luego, por gustos, en gustos no hay nada escrito, ¿no? Yo prefiero que gane Hillary Clinton, pero respeto, que es algo que además recomiendo que hagáis todos, ¿eh? Yo respeto las opiniones que no son las mías. Digo porque ahora mismo, en esta época de internet y tal, hay como una costumbre a ser sectario, ¿no? Y no a respetar las opiniones de los demás y mucho menos enriquecerse de las opiniones de los demás. Válgame Dios, ¿no? Hay gente que está como en trincheras y si no opinas igual que él, es normal, ¿no? Ya tiene el insulto como ya ahí para sacarlo al momento, ¿no? Yo prefiero que gane Trump, pero insisto en que todos los argumentos podrían ser válidos para defender una u otra postura, ¿no? Bueno, seguimos. Lo que va a causar seguro es volatilidad. De acuerdo, de hecho, pues los niveles de miedo en el indicador de miedo que vamos siguiendo todas las semanas en el centro de traders, hoy ya nos ha llegado a marcar 17. De 0 a 100, el nivel de miedo ya estaba en 17, que es ya un miedo importante, ¿eh? Así que bueno, ya incluso antes de que sean las elecciones ya está causando ese miedo y esa posible volatilidad. De hecho, el VIX ya ha subido bastante, ¿no? Seguimos. Eurodólar. Bueno, aquí también estoy muy contento, ¿no? Por ejemplo, en acciones, estos últimos meses no me está yendo demasiado bien, ¿no? No, ya sabéis que a mí me gusta hablar de realidad. Desde el punto de vista del marketing, por ahí hay gente que dice que la manera mejor es engañar a todo el mundo y mentirles y contar trolas y hablar de rentabilidades imposibles, ¿no? Y bueno, pues os tienen engañados a muchos, ¿no? Con ese tipo de cosas. Yo prefiero dar una imagen o de la bolsa más real, ¿no? Porque luego la vais a vivir y cuando la viváis vais a ver la realidad, ¿no? La realidad
gráfico, no es ganar un 400% al mes, ni hacerse rico con una cuenta de 1.000 euros o de 1.000 dólares, eso todo pues son engañifas, pues seguramente para estafaros o venderos algún producto basura, ¿no? Yo os hablo de la realidad, ¿no? El mercado es difícil, ¿no? Por ejemplo, estos meses, pues no le hemos acabado de coger el timing a las acciones, ¿no? Porque es verdad que estos últimos meses han subido la banca y nos ha venido bien por Bank Inter, pero valores fuertes y valores defensivos este último mes más o menos ha caído bastante. Entonces, algunos valores que teníamos en cartera se han ido deteriorando y en algunos incluso nos ha saltado el stop, ¿no? En algunos casos de ganancias, como en Eurofoods, pero en otros casos con pérdidas, ¿no? Y sí que en cambio llevamos un mes espectacular con Forex y materias primas, ¿no? Realmente espectacular. De hecho estoy asustado, ¿no? Que prácticamente cada cosa que voy diciendo se va cumpliendo. En el caso del euro dólar, fijaos que decíamos que mejoraba el gráfico y apuntaba a subidas si rompía esta resistencia. Esa resistencia la citábamos justo 1,0946 dólares. Decíamos que si superaba ese nivel, todo apuntaría a un rebote y a subidas en el euro dólar. Fijaos además, como una vez roto ese nivel, sube con fuerza y va el precio, el euro dólar, y hace un throwback. La resistencia se convierte en soporte. Esto es muy típico en la bolsa. Hay miles de ejemplos, ¿no? Este es uno, lo que ha pasado aquí en el eurodólar. Entonces, bueno, pues estoy la verdad muy contento de haber avisado este rebote en el eurodólar, pero también digo una cosa, ha cumplido ya los objetivos alcistas que tenía, porque ha hecho una estructura completa, siguiendo el método FIBO del curso de Bolsa General, ha hecho una estructura completa de 3 impulsos con dilatación incluida. Es decir, lo mínimo que tenía que subir ya lo ha subido. Lo que venga ahora a mayores, pues vendrá de regalo, pero ya ha cumplido todos los objetivos. Habrá que ver, eso sí, si la media de 200 sesiones, que antes era resistencia, ahora sube y pasa a ser soporte. Vale, pero como veis no está demasiado cerca todavía del precio, o sea que ahora mismo el euro dólar no está cerca de soportes. Y en el caso del libra dólar, supongo que lo recordaréis de las últimas 2 semanas que os dije, cuidado con la libra dólar que puede rebotar. ¿Recordáis esto? Que os decía, tened cuidado que todos los expertos os están diciendo que la libra va a caer mucho. Os dije, es muy probable que la libra dólar suba. ¿Esto es correcto? Que lo comentábamos la semana pasada y la anterior. Os dije, no descartéis en absoluto que haya un rebote en la libra dólar. ¿Por qué? Uno, porque aquí había construido un soporte horizontal en la zona de los 1,2080. Y segundo, porque los mínimos del 7 de octubre dejan una vela con sombra inferior alargadísima que marca soporte en los mínimos del 7 de octubre. ¿De acuerdo? Entonces, esos mínimos son una zona de soporte muy importante. 1,1943, ¿vale? Esa es una zona de soporte muy importante. Mientras no pierda ese nivel, pues hemos dicho que lo más probable era que viniera un rebote. Vale, veo aquí un comentario, yo conozco bien dónde me muevo, ¿no? Sé que todo el mundo nunca va a estar de acuerdo contigo, ¿no? Y además también sé que por internet, pues la gente dice cosas que en persona no dice, ¿no? Digamos que la gente es más atrevida. Quizá ese problema de Twitter, ¿no? De hecho, se comentó en Twitter que no habían fructificado ninguna oferta, que yo creo que eran rumores y bulos que tenían poco de real, ¿no? Pero Twitter hace un par de semanas recordaréis que subió un 70-80% en bolsa durante una semana, semana y media, por rumores de compra de Twitter. Y al final decían que las posibles interesadas, yo no sé si era verdad o no, se habían echado atrás porque no daba una imagen blanca en Twitter, que había muchos insultos, ¿no? Y que claro, Disney, que por ejemplo decían que Walt Disney era una de las interesadas, posibles interesados en comprar Twitter, pues se había echado atrás porque, bueno, pues ese anonimato que hay en las redes sociales, pues hace que Twitter sea una red un poco agresiva, ¿no? Que hay muchos insultos y tal. En cambio en Facebook quizá hay menos, pero bueno, a veces el anonimato tiene esas cosas, ¿no? Que la gente enseguida, pues por temas políticos o por cualquier tema, ¿no? El tema a veces es una excusa, política, fútbol, se enerva y pierde las formas y los respetos, ¿no? Entonces yo sé dónde me muevo, ¿no? En el mundo de hoy en el que me muevo, pero a veces no dejo de sorprenderme, ¿no? Me comenta aquí Adrián,
Tu deseo de que gane semejante personaje que no respeta ni a las mujeres ya denota tu calidad humana. Bueno, yo te agradezco, Adrián, el comentario, porque supongo que lo que estás diciendo es que soy una, según tu punto de vista, que además es subjetivo, lo que quieres decir es que soy una bellísima persona porque yo lo que dije es que quería que ganara Hillary. No sé, por tu comprensión del lenguaje, supongo que habrás entendido lo que dije, porque no sé, estoy alucinando, ¿no? Yo no he dicho que quisiera que ganara Trump, al revés. Yo he dicho que quería que ganara Hillary Clinton, pero respetaba todas las opiniones, ¿no? Y lo digo además porque lo comentaba ayer en mi Facebook, en David Galán, Bolsa General, y me cayeron algunas críticas, ¿no? Defendiendo a Trump, y decían que por qué digo que Trump es xenófobo o misógeno, ¿no? Y me cayeron algunas críticas, que bueno, todo es respetable, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Pero bueno, decir que por defender a Hillary sois machista, yo no sé, creo que es una broma esto, pero yo he dicho que quiero que gane Hillary Clinton. Y si he dicho Trump, pues habrá sido un lapsus lingüe. De hecho, en mi Facebook me han caído algún palito que otro, ¿no? Por digamos, no hablar demasiado bien de Trump, ¿no? Creo que lo puse esta mañana o ayer, y criticaba pues a Trump. Realmente en Europa no está muy bien visto Trump, ¿no? Pero hay opiniones para todos los para todos los gustos. De hecho, yo incluso respetaría, que veo que no coincide conmigo en respetar a los demás, Adrián, eh, yo me gusta respetar a los demás, incluso algunas opiniones que son muy discutibles, pues intento respetar las opiniones, ¿no? Pero en este caso, creo que mi postura está clara. Ahora bien, son opiniones y luego en la bolsa realmente, la bolsa no va a cotizar sentimientos, ni si cae bien uno o no, ni si es más machista o no, si es más demócrata o no. Realmente lo que va a valorar el mercado es la incertidumbre. Probablemente genere más incertidumbre Trump porque su política será menos continuista, ¿no? Pero en todo caso, como os decía antes, al estar el resultado apretado, pues ocurre igual que con el Brexit. Ya esa incertidumbre, esas dudas de qué puede salir, si una cosa u otra, pues ya genera esos nervios. De hecho, ya lo estamos viendo. Es decir, estos días de subida del VIX y de caídas de las bolsas, en parte, pues se puede explicar con esa incertidumbre. Pero seguramente sería mayor en caso de que salga Trump, porque además no es lo esperado, ¿no? Aunque en algunas encuestas empieza a salir que incluso Trump puede empezar a coger algo de ventaja, en la mayoría de encuestas hasta hoy la favorita era Hillary Clinton. Con lo cual, siempre que hay incertidumbre o sorpresa, el mercado lo suele coger con caídas, ¿vale? Pero lo mejor es que miréis el precio, es decir, habrá mucha gente que opte por decir yo no opero porque hay elecciones. Bueno, esta es una manera. Otra es yo sigo el precio y me da igual pues, quien gane. Si hay una señal de compra por doble suelo, sea el resultado que sea, yo compraré. Yo estaría en esa postura. Vale, yo estaría en esa postura. No, yo no quiero que gane Trump. De hecho, es que está escrito en Facebook. Es que veo que hay un personaje aquí que sigue insistiendo en lo que parece que quiere manipular lo que yo quiero pensar, ¿no? Yo sé lo que pienso, ¿no? Si hubo un lapsus lingüe, yo dije Hillary Clinton, a lo mejor una vez dije Trump, me he equivocado, pero dije Hillary en el seminario, a lo mejor de las 3 veces que dije que quería que ganara Hillary, en un lapsus dije Trump, pero como lo repetí varias veces, creo que quedó claro el mensaje. E incluso en mi Facebook, donde me seguís la mayoría, porque hay más de 4.500 personas, pues lo dejé con calma y con más tranquilidad escrito, ¿no? El por qué, mi opinión, al final, es solo mi opinión, tampoco quiero darle mucha importancia a mi opinión, ¿no? Sí, me dice Nieves, te confundiste una vez y dijiste Trump, pero se entendió perfectamente que prefieres a Hillary. Vale, bueno, perfecto, Nieves, muchas gracias. Bueno, seguimos. Libra dólar, en fase de rebote, es verdad que ha dejado una vela un poco de rechazo, que fue, pero voy a poner un poquito de zoom, ha dejado hoy una vela de rechazo aquí en máximos del día, cierta resistencia ahí en los 1.2354, pero bueno, se ha producido el rebote que más o menos esperaba y no descarto que el rebote vaya más allá, ¿eh?
con sus altibajos, pero no me sorprendería que el rebote vaya más allá, porque esos mínimos de la vela con sombra inferior, que fue el famoso flash crash de la libra, yo creo que podría traer un rebote mayor. Bueno, continuamos. Visto libra dólar, bueno, veo que hay gente como en la trinchera, esperando a ver si me equivocaba en alguna cosa, ¿no? O si tenía algún lapsus. Pero bueno, que ya no vamos a perder más tiempo, ¿no? Para el que quiera entender, ya quedó muy claro. Continuamos, pasamos al petróleo Brent. Bueno, el Brent, habría que, aquí dos cosas importantes, ¿no? O tres, habría que decir. Por un lado, tuvo una fuerte subida, que avisamos en directo, además fue en este seminario, por suerte, porque fue una casualidad, que justo diera señal de compra durante la hora que dura este seminario, ¿no? Porque en el centro de traders hay más posibilidades de ir siguiendo el mercado porque estamos mañana y tarde. Pero aquí tuvimos la suerte el día 29 de septiembre que dio señal de compra del petróleo en directo, ¿no? Y lo avisamos exactamente aquí, lo recordaréis, porque activó ese día un doble suelo y luego un triple suelo. Y a partir de ahí vino una gran subida. Activó una gran estructura de segundo alcista y formó un soporte horizontal que fue este soporte horizontal ahí en la zona de 50 con, exactamente, 50 con 92. 50 con 92 dólares. Si perdía este nivel, decíamos que podía profundizar en la caída. Y al final perdió ese nivel, profundizó en la caída. Anuló segundo impulso alcista de corto plazo. Objetivo erróneo, objetivo no cumplido. Y se empezó a mover en un canal bajista, simplemente uniendo, si unís los máximos y unís los mínimos, os saldría este canal, canal bajista. Y siempre que hay un canal os digo lo mismo, tenéis que medir la anchura del canal y proyectar desde el punto de ruptura. En este caso, rompe el canal por la parte baja, activa objetivo por ruptura de canal y pues sigue con la caída. Ahora está ya otra vez intentando rebotar desde sobreventa. De hecho, está rebotando un poco en el intradía desde niveles de sobreventa. Y habría que vigilar lo que ya demostró que era resistencia. Este es un buen aviso, ¿no? Porque todo iba muy bien hasta que de repente, como podéis ver aquí, la media 200 empieza a funcionar como que. Como que empieza a funcionar aquí la media. Mientras bebo un poquito de agua. Correcto, ¿no? Dice Jaime, Felipe, Juan, Pablo, que ahí a partir de ahí la media de 200 sesiones pasa a ser resistencia. Entonces la tendencia de ultracorto desde hace unas semanas en el petróleo Brent es bajista. Y por el medio, durante esta caída, pues se ha cargado una estructura de segundo impulso alcista, aunque es verdad que ha ido dando señales de debilidad, ¿no? Sobre todo, la primera fue la ruptura de este soporte que os avisaba estas últimas semanas, ¿no? En semanas anteriores. Con la pérdida de este nivel, pues vino otro tramo de caída. Bueno, hemos visto el petróleo Brent. Vamos a ver otras materias primas, como son el oro y la plata. Vamos a ir al primero, al gráfico del oro. Bueno, aquí lo que podemos ver en el oro es que está intentando el rebote, ¿no? Ya os dije en semanas anteriores que podía venir un rebote técnico después de una buena caída y porque los indicadores habían llegado ya a sobreventa. Bueno, estamos en un rebote técnico, vamos a ver pues lo importante. Primero, si rompe la media 200, que se está poniendo ahí plana, si supera el 61.8 de la última caída y sobre todo la clave que os decía es que no pierda este mínimo anterior, los 1.202 dólares. Este sería el nivel clave, ¿no? Desde que dio señal de compra tuvo una fuerte subida, aquí avisábamos que el oro daba señal de compra por análisis técnico en 1.070 dólares, doble suelo, luego avisamos de un triple suelo, luego ruptura del canal bajista a corto plazo, que todos estos objetivos ya se cumplieron, y por muy poquito no se llegó a cumplir el objetivo de ruptura de canal de largo plazo rojo. Sigue pendiente, o sea, no está anulado, veremos si se acaba cumpliendo. Esto podría ser un descanso dentro de una gran subida, no se podría descartar en absoluto.
Y en cuanto a la plata, vamos a ver el gráfico de la plata, que está rebotando más, también había caído más estos últimos dos, 3 meses, y ahora pues en el rebote pues también está rebotando más la plata que el oro. Vamos a ver rápidamente el gráfico. Bueno, aquí también llegamos a niveles de sobreventa, aunque aquí la plata fue muy noble, ¿no? Porque avisó de las caídas, y os lo comenté en su día aquí en estos seminarios, lo podéis revisar en los seminarios de agosto y de septiembre y de octubre. Tenía un doble techo muy claro, incluso en los máximos avisó con una vela doji lápida, y os comenté que esta vela podría tener un descanso en la subida. Vino ese descanso, formó otro máximo al mismo nivel, y al perder el mínimo entre máximos, ahí tenemos una figura típica de cambio de tendencia conocida como doble suelo y perdón, como doble techo, perdonad el lapsus, que nadie se me eche que nadie se me eche encima, doble techo, y a partir de ahí objetivo 17,70, y ese objetivo, como veis, ya se ha cumplido. Una vez cumplido, pues se está intentando el rebote técnico. Y aquí lo que os dije es que lo importante de ahora sería ver si es capaz de superar la zona que anteriormente era soporte y que ahora podría ser resistencia. Hemos dicho, creo que fue la semana pasada, que era posible, muy probable, que la plata intentara ir a buscar la zona que anteriormente fue soporte. Y decíamos la zona 18,70, que prácticamente pues es lo que ha ocurrido hoy ya. Y vamos a terminar el seminario con algunas acciones. Y bueno, casi prefiero dejarlo en vuestra mano, ¿no? Vamos a ver Popular. Desgraciadamente, pues se nos está cumpliendo el seminario, perdón, el escenario comentado en seminarios anteriores, y es que todavía sigue muy bajista y muy débil. ¿Recordáis lo pesados, ¿no?, que hemos ido con el Popular, ¿no? Lo débil que es, lo bajista que es, la mala la mala pinta, ¿no? O la mala estructura, la fea estructura que tiene, y de momento pues todavía no hay ninguna señal de cambio de tendencia, ¿no? Sigue débil. Primera resistencia, que es que además es una bajista con mucha verticalidad, con lo que lo normal es que la rompiera pronto, pero es tan bajista que no pueden ni siquiera con la directriz bajista más acelerada, que es esta directriz bajista que llevamos marcando desde hace un montón de meses en color rosa. Sigue chocando otra vez más, se ha frenado justo en esta directriz. Podemos llamarle casualidad a que se frene cada vez en la directriz bajista marcada en bolsa general, o podemos decir que es tan bajista que cada vez que llega a esta directriz, pues hay traders que deciden vender, ¿no?, el Banco Popular. Está en mínimos de la última década, es muy, muy bajista, y no hay ninguna señal de giro, ¿no? Ya no solo tiene de resistencia la directriz bajista rosa, sino que un poco más arriba también tiene una resistencia muy importante en la media de 200 sesiones, que sigue en fase descendente. Así que por muy barata que la puedan ver, yo pues, sigue sin gustarme Popular, ¿no? Recuerdo que hicimos un chiste hace muchos meses, a principios de este año creo que fue, que decíamos, cuando compras Pop te salta el stop, emulando pues la publicidad de una conocida marca de patatas fritas, y yo decía que nadie se sienta atacado por ese aviso, porque era un aviso a navegantes, a los que estaban pensando en comprar Popular, ¿no? Y con todo el respeto, por supuesto, a los que pues tienen acciones de Popular y están pillados en el valor. Ojalá en el futuro el valor recupere. Soy consciente de que hay cientos de miles de inversores pillados a precios muy superiores en Banco Popular, y ojalá algún día vuelva a esos niveles y recuperen la inversión, ¿no? Pero mi consejo, sobre todo para los que no han comprado todavía, es que no se dejen seducir porque los precios estén bajos, porque ya estaban bajos hace un año y han seguido cayendo. El tuit que hacía referencia, que decíamos os decía que había que tener mucho cuidado con Popular, fue a principios de año y estaba Popular en 2,61. Hoy ha cerrado un 0,93. Solo para volver a máximos de principios de año, y ya había caído muchísimo, solo para volver a esos niveles tiene que subir más del 100%. Vale, así que bueno, sigue muy débil, y a mí es un valor que no me gusta nada. Lleva años sin gustarme y sigue sin gustarme. Bueno, veo preguntas de muchos valores. Por ejemplo, Pablo me pregunta por Amadeus. Amadeus sí me gusta mucho. Y es verdad que ha corregido algo, porque prácticamente ha corregido todo, pero no ha estropeado el gráfico.
no ha cambiado la tendencia. Amadeus sigue siendo un valor que es claramente alcista. Como podéis ver en el gráfico, pues es verdad que está corrigiendo un poquito, todavía sigue por encima de la zona de la media 200 sigue subiendo y el mínimo creciente anterior pues todavía está muy abajo y sigue intacto. El mínimo anterior clave está en 36,73 euros. Y incluso pues ahí tiene la media 200 acciones, pues es verdad que se va acercando ahí, pero no ha roto ninguna zona de soporte importante. Así que bueno, sigue siendo un valor fuerte y un valor que se puede mantener en cartera. Repsol, pregunta de Antonio. Vale, vamos a ver la petrolera española. Bueno, a mí Repsol es un título que me gusta desde principios de este año, porque antes de que llegara el mes de enero-febrero era un valor muy bajista. ¿Por qué? Fijaros, vamos a hacer un análisis simple. En el largo plazo, viendo este gráfico, pues uno puede detectar la zona de resistencia. Cada vez que llega a la zona de 17, pues hay muchos traders que deciden vender. Ha ocurrido así en el año 2007, en el 2011, en el 2012, en el 2014 y en el 2015. Y en cambio, pues hay una zona de soporte que está entre 7 euros y 8 euros, que es zona de compra. Ha sido así en 2008, en 2009, en 2012 y en 2016, a principio de este año. Bueno, es un rebote entre comillas previsible y lo positivo, os decía, recordaréis que mejoraba el gráfico si superaba 9,70, que hoy por hoy con un gráfico que ajuste dividendos el nivel era 9,44, pero en su día, porque me acuerdo porque lo comentamos en la radio, que mejoraba si superaba 9,70, hoy el nivel es 9,44, pero porque ajustamos el gráfico por dividendos, ampliaciones, etcétera, etcétera. Al superar este nivel empezó a rebotar, empezaron los mínimos y máximos crecientes y estamos por tanto en tendencia alcista de corto plazo. Pero no porque lo diga yo, sino porque hay mínimos y máximos crecientes. Así que de momento sin ninguna señal de giro, sí que dijimos que quizá desde el techo del canal podía volver a caer, como ya ocurrió en las anteriores ocasiones en septiembre o en julio, pero sigue siendo un valor alcista con primer soporte en la zona de los 11,50. 11,50 sería el primer soporte clave. Mientras no pierda ese nivel, pues Repsol sería un valor que se podría tener en cartera o aprovechar correcciones para comprar. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles. Agradeceros vuestra confianza y desearos como siempre muy buen trading.